Damos inicio entonces con una palabra de oración. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, en la guianza tuya esta noche. Señor, danos inteligencia, sabiduría para recibir tu palabra, Padre amado. No queremos, Señor, interpretarla a nuestra manera, sino interpretarla tal cual como tu palabra, Señor, debe ser interpretada para beneficio de nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado. Señor, nos ponemos en tus manos, seguimos pidiendo tu dirección, tu protección. Padre, danos sabiduría, oh Dios, e inteligencia, Padre, para comunicar tu palabra, para recibirla de la manera correcta. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4 de Primera a los Corintios. Primer carta o primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y estuvimos viendo ahí ya los dos primeros versículos. Ya los estudiamos bien, despacito, ¿verdad? Muy interesante. Y avanzamos un poquito, que hoy día vamos a retomar. Entonces, antes de continuar y retomar los siguientes versículos, vamos a repasar dónde nos quedamos. El primer punto de los versículos 1 y 2 fue que los que predican y ministran la palabra de Dios son servidores de Cristo. Muy importante. Aun cuando estamos sirviendo a los hombres, llevando el mensaje de la palabra del Señor, fundamentalmente, prioritariamente, somos siervos de Cristo. Y eso es importante porque nos permite mantenernos exactamente en lo que el Señor quiere. Nos permite mantenernos en obediencia al Señor. Nos permite estar en valentía, nos permite estar en claridad, nos permite estar en dependencia del Señor y no de cómo la gente reaccione, no lo que la gente diga, no como la gente se manifieste, ¿verdad? Te apruebe o te desapruebe, ¿no? Realmente aquí dependemos del Señor Jesucristo. Entonces, vimos y nos respaldamos y sacamos nuestras conclusiones de los versos 1 y 2 de la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 4, 1 y 2. Dice: así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de, sí, de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque un misterio de Dios es algo que alguien que no conoce. Y cada vez que uno va estudiando la palabra del Señor, cada vez que uno penetra, que va profundamente en ella, uno va descubriendo, ¿verdad? Y va relacionando lo que Dios quiere decir, no solamente en el contexto inmediato, sino también en lo que tiene que ver con los otros pasajes de la Escritura. En este caso, está hablando de la iglesia, está hablando de cómo nosotros debemos manejarnos dentro de la iglesia del Señor. Si bien es cierto, ninguna iglesia es perfecta, pero tenemos que hacer lo mejor posible, ¿verdad? Como iglesia, hasta donde más nosotros sabemos. Pues si descubrimos que estamos haciendo algo malo, tenemos que corregirlo. Eso fue lo que pasó con los hermanos de Corinto. La iglesia de Corinto, una iglesia sincera, una iglesia amorosa, una iglesia comprometida, una iglesia fogosa, una iglesia pero realmente ferviente en el Señor. Ellos nunca decían nada, nunca dijeron que no al Señor, es interesante. Ellos nunca dijeron que no, al contrario, más bien decían a todo que sí. Y pues algunas cosas me imagino que por decirle a todo que sí, no lo evaluaron, no lo filtraron, y pues empezaron a meter, como que dicen, algunos problemillas, ¿verdad? En algunas situaciones que el apóstol Pablo por eso tiene que escribir esta epístola para corregir, para encaminarlos a ellos. Y eso es lo lindo de la palabra del Señor, que cuando estudiamos un versículo y relacionamos con el resto de la Escritura, tenemos el cuadro completo. Antes ellos no tenían el cuadro completo, el cuadro que tenían era el cuadro de ellos nada más, para solucionar la situación de ellos. Ahora, aquí nos ayuda a solucionar a nuestros problemas como iglesia local y también de ser de bendición a otros. Así que tenemos una doble responsabilidad. Así que es muy importante tener claro que los hombres nos deben tener por servidores de Cristo. O sea, cada hermano, cada hermana a la cual se le lleva la palabra del Señor debe entender que nosotros lo estamos haciendo por amor a Cristo.
debe entender que estamos obedeciendo al Señor y debe entender que estamos dispuestos a pagar el precio por decir lo que el Señor quiere que digamos, porque al Señor Jesús servimos, dice la palabra del Señor. Ahora el verso 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, leal, que se mantenga firme, que persevere en lo que está haciendo. La palabra administradores, ¿recuerdan? Un administrador es alguien que maneja algo como que si fuera de él, pero sabiendo que no es de él y que tiene que dar cuenta. Ahora, el segundo punto esta noche que nos toca ver es, Pablo cree que mantenerse con una conciencia limpia es estar sin causa de juicio humano. Mantenernos lejos de que alguien nos venga a enjuiciar por algo malo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, de todas maneras, a los cristianos, como cristianos, nos van a criticar. Es una tendencia en el mundo, aun cuando en estos tiempos se vive una época de mucha tolerancia, igual la gente te critica. ¿Han escuchado hablar del concepto que se ha metido ahora en la sociedad, un concepto moderno, de lo que se llama la cultura de cancelación? Cancel culture, ¿no? La cultura de cancelación. La idea es que si a usted no me gusta lo que hace, la idea es que si no me gusta el club donde usted está, si no me gusta su programa de YouTube, si no me gusta ¿cómo se llama? Sus posts de Facebook, yo a usted lo denuncio, yo a usted trato de cancelarlo, trato a usted de sacarlo del aire, vamos a decirlo así. Yo digo ya, no, yo no quiero saber nada con él. Y este es un movimiento a nivel mundial, especialmente con los jóvenes, ¿no? Y que se ha metido. También hay un espíritu de censura. En estos días se ha hablado mucho inclusive de la libertad de expresión, que está siendo censurada, ¿verdad? Por YouTube, ¿verdad? Por Twitter, ¿verdad? Amazon se metió en el asunto, ¿verdad? Y hay un enredo tremendo ahorita en la sociedad. No sé si ustedes han visto las noticias, pero a la gente le están cancelando los programas, no de televisión, porque eso es como son inversiones separadas, pero cuestiones como YouTube, los canales de YouTube. Por ejemplo, tenemos un hermano que tengo alcance de nombre con él, no somos parientes, César Vidal. César Vidal es un periodista, no es pastor, pero es un historiador bíblico, ¿verdad? Es un estudiante de la Biblia, es un filósofo cristiano, etc. Él es español y por persecución tuvo que salir de España y está viviendo aquí en el sur de la Florida. Ha escrito como 100 libros, ¿no? Todo el mundo lo llama a él. Y él tiene su website, ¿verdad? Y tiene su canal de YouTube. Bueno, pues él como historiador estaba haciendo comentarios de lo que estaba ocurriendo aquí en Estados Unidos. Y pues yo lo he visto, ¿está bien? Y son comentarios objetivos, simplemente está contando lo que está pasando y expresando el punto de vista bíblico. Bueno, pues inmediatamente lo suspendieron por 15 días. Y ya lo habían suspendido una semana anteriormente por hablar de Cristo y de ciertas cosas que tienen que ver con pecados sociales, ¿verdad? Y él lo explica en una manera, o sea, yo como predico, ¿verdad? Yo soy directo, ¿no? A mí me meten preso. Ya tuviera. Ya, si tengo mi canal en YouTube me meten preso. Pero él es así como, habla un lenguaje un poquito más secular, un poquito más de la gente, ¿verdad? Dice lo mismo, pero sin citar los versículos, ¿verdad? Y sin usar un vocabulario tan bíblico, tan escritural, ¿no? Pero dice lo mismo. Y la primera vez así, por hablar y denunciarlo, ¿no? Como el pecado, ¿verdad? La inmoralidad afecta a la familia, afecta a la sociedad, afecta al gobierno, por decir eso nada más, sin decir que estaba en la Biblia todavía, lo cerraron. Entonces ya van 2 veces, a la tercera lo cancelan, lo eliminan, porque hay una
cultura de cancelación, se llama cancel culture. Solo quieren oír lo que ellos Entonces, claro, quieren oír lo que ellos quieren, nada más lo que se acomoda a lo de ellos. Y esto, hermanos y hermanas, lo vamos a ver cada vez más. Porque todo esto es en preparación. Esto no es nuevo, ¿no? La Biblia dice, recuerdan el devocional, no hay nada nuevo debajo del sol. En Eclesiastés estamos estudiando eso. Esto no es nuevo, hermano. ¿Ya? Alguien que hable la palabra del Señor, comparta los principios, valores y los conceptos morales de la Biblia, tarde o temprano, ¡pum!, lo van a cortar. Pero ahora como que se puso de moda. El movimiento anterior fue un movimiento de tolerancia. No, hay que aceptar a todos, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa de qué color, no importa de qué raza. Y en un sentido general era como, sonaba bien, ¿no? Pero la idea o el concepto de eso era meter en la sociedad, en el pensamiento de la sociedad, que la gente acepte cualquier cosa y que no se queje, ¿verdad? Si por ahí vemos en un parque a alguien haciendo el sexo, déjalo nomás. De hecho, ocurrió bajo este espíritu de tolerancia. En Francia y en Inglaterra se empezaron a dar que en parques andaba gente, ¿verdad? No es que mucha gente, ¿no? Sino que algunos basados en este espíritu de tolerancia cultural a gente que andaba desnuda. Antes pues solamente habían playas de nudismo, restringidas. No, ahora es suelto. Ahora entonces lo que está de moda ahora, ya tiene como unos 5, 6, 7 años más o menos, y ha cogido mucha fuerza, es lo que se llama la cultura de cancelación. O sea, si no me gusta lo que tú estás haciendo, yo te cancelo, te denuncio, como le pasó a César Vidal y a otros. Por hacer una denuncia o por decir cierta verdad, ¡pum!, le cierran el canal. Te cierran la cuenta en Facebook, te cierran la cuenta en YouTube, en Twitter, en lo que sea, si no les gusta. Entonces hay una libertad de expresión que está siendo limitada. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el texto que estamos estudiando? Bueno, si ustedes se fijan aquí, que dice ahora el verso 2, que esto fue lo último, ¿verdad?, que dijimos el miércoles pasado, pero que quiero refrescar porque esto nos da puente para el siguiente versículo. Se requiere, dice, de los administradores que cada uno sea fiel, leal, que permanezca, que se mantenga, que persevere. ¿Por qué? Porque te van a hacer la guerra. Cuando tú eres fiel, servidor de Cristo, vas a chocar contra la cultura, vas a chocar contra las estructuras mentales de pecado, de tradición, de prácticas que tiene la gente, pero que no son agradables al Señor. Y aunque tú no vas a ir con un martillo y un bate a darle a la gente, pues le tienes que explicar, mira, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo se van a arrepentir si alguien no les dice que eso es pecado? ¿Cómo no van a conocer a Dios si primero no se arrepienten? No hay cómo, ¿no? Entonces, todas estas cosas uno tiene que considerarlas. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que tengan a los hombres por servidores de Cristo, no servidores de los hombres. No estamos al antojo de los hombres. Nuestro ministerio, ¿verdad?, el de cualquier creyente que comparte la palabra del Señor, no se vende por un plato de lentejas. Por nada. Ni de arroz, ni de habichuela, o lo que sea. Depende del país. Por otro, si es chileno. Por otro con renda. Ahora, en los versículos 3 y 5 de primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 4, vemos que Pablo cree que hay que mantenerse con una conciencia limpia. Como dice el dicho, más fácil pillar a un ladrón que a un mentiroso. No, al revés. Más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. ¿Por qué? Porque a un mentiroso, ¿verdad? O sea, un ladrón puede esconder lo que robó, pero, ¿verdad? Y lo puede esconder en cualquier parte. Pero el problema de un mentiroso es que
lo que robó, en lo que mintió, ¿verdad? Todo está procesado ¿dónde? En su conciencia. Y la conciencia no se la puede sacar. El ladrón viene por decir, tira lo que robó allá, y dice, no, yo no lo tengo, nunca he robado nada. Pero cuando tú agarras al mismo ladrón y le dices, no, pero yo sé, en tu conciencia te delata. ¿No? Claro, decimos, no, porque lo vemos con cara de asustado, rojo, avergonzado, qué sé yo, ¿no? Pero es porque la conciencia lo está acusando. Entonces, cuando ministramos la palabra del Señor, nosotros tenemos que estar con una conciencia clara, transparente, limpia, santa, purificada. Porque si no, alguien va a venir y decir, oye, pero que tú vienes a hablar de Cristo, tú eres así, asado y cocinado. ¿No? Tenemos un problema. Tienes que estar con la conciencia bien, ¿no? delante del Señor. Y eso quiere decir que siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos esté constantemente limpiando. Porque además también eso nos da autoridad. Cuando la gente sabe que tus manos están limpias, ¿verdad? Que ya no practicas, ¿verdad? Lo que le estás diciendo a otro que deje de practicar, la gente dice, wow, si él pudo, yo puedo. Pero si él sigue haciendo la misma tontería, entonces, ¿de qué me está hablando este? Pues, es como el doctor, ¿no? que le dice al fumador, deje de fumar, y él está con un cigarrillo en la boca. Así pasa lamentablemente con algunos creyentes, ¿no? Deja de pecar, pero ellos están pecando, y la gente sabe eso. Eso quiere decir que no están sirviendo a Cristo. Están simplemente siguiendo una religión o lo que quieran. Ahora, sin causa de juicio humano, es la idea. Vamos a ver el versículo. Dice, yo, verso 3 y 5, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Dicho sea de paso, hay personas que son muy perfeccionistas y se juzgan muy severos. Bueno, deben recordar que Cristo, ¿verdad?, el Dios y juez de todo hombre y del universo, si Él te perdonó, entonces pues ya no tienes que juzgarte a ti mismo. Tienes que aprender, ¿verdad?, a perdonarte como Él te perdonó. ¿Acaso yo soy mayor juez que Él para no perdonarme y ser más severo que Él y no perdonarme? ¿Sí ve? Ahora dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, y dice de nada, wow, suena bien orgulloso, ¿no? ¿No? Pero tiene que haber sido así, pues. Ya vamos a ver por qué. No por eso, dice, es interesante que él haya dicho esto, no por eso soy justificado. O sea, por un lado lo vemos así como que tirándose mucho brillo, muy orgulloso, pero por otro lado lo vemos tan humilde, ¿no? No por eso soy justificado. ¡Wow! Ese era Pablo, ¿no? Porque el que me juzga es el Señor. Ahí. O sea, hermano, hermana, cualquier persona, aun cuando tú falles, te puede venir con algo así, a tirártelo en la cara, o a restregártelo en la cara, como se dice. Recuerde, aunque sea verdad, si usted quiere realmente arreglar eso y realmente estar bien delante del Señor, recuerde estas últimas palabras que dice aquí. Pero, el que me juzga es el Señor y no tú. Y ahí se acabó la discusión. Mejor hecho. Ya sea que usted lo verbalice, lo exteriorice, lo escuche a la otra persona o no. Pero usted póngase eso. Por supuesto, después que se va esa persona, que lo ha estado juzgando, arregle, pues, ¿no? Porque si no, lo van a juzgar de verdad, ¿no? Sé que hay algo. Verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Interesante. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a emitir ningún
juicio, criterio sobre las cosas. Especialmente sobre las cosas de esta vida, de este mundo, del lugar donde nosotros vivimos. Bueno, porque la Biblia manda a considerar, ¿no? Por supuesto, no es que nos vamos a tragar... Considerar es diferente que ser juez. Claro, no es que nos vamos a tragar las cosas así nomás. No. Nosotros tenemos que... Y el versículo justamente nos va a enseñar eso. Que tenemos que analizar, que tenemos que filtrar. Y vamos a ver cómo, ¿no? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, de los corazones. Y entonces, bien interesante, ¿no? Y entonces, y esto es para todos, comenzando con el cuerpo de Cristo, comenzando con cada creyente individualmente. Y entonces, cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Por qué no dice el juicio de Dios o dice el castigo de Dios? ¿Por qué? Porque Pablo estaba tan consciente, recuerden que está hablando de la conciencia limpia. Y si tú vas a andar con una conciencia limpia delante de Dios, tú puedes estar seguro, completamente seguro, que el Señor no te va a castigar. Que no te va a sancionar. Que el Señor te va a dar una palabra de reconocimiento, de alabanza. Buen siervo y fiel. Y vemos en esa palabra, pastor, que Pablo en lo personal interno de su vida, considerando quién era él y lo que hacía, que lo podía llevar a un estancamiento de pensamiento de que no, ya él se sentía que el Señor lo había perdonado, porque ahora él está hablando en este tiempo, ya después de renovado, hecho nuevo, y dice que de muy poco tiene mala conciencia, que tiene, porque ya aquello quedó atrás. Quedó atrás. Sí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, sí. Ahora, hay muchas nuevas criaturas que... Sí, porque ahora en este tiempo todavía la gente sigue juzgando lo que, bueno, el pecado tiene consecuencias, ¿no? De lo que uno practicó en el pasado, la gente todavía en el presente sigue juzgando las consecuencias. eso, y eso no tiene ninguna validez porque el Señor perdonó. Entonces ya eso queda sin efecto. Pero sin embargo, como usted dice, el mundo todavía sigue metiendo el dedo. Sí. Por eso la Biblia dice que hay que procurar estar en paz con todos. Con todos, exacto. Y la mejor manera de estar en paz con todos es uno brillar para Cristo. No brillar para los hombres, brillar para Cristo. Cuando tú brillas para Cristo, estás buscando agradar a Cristo. Y el requerimiento para agradar a Cristo siempre va a ser más alto que lo que una persona me pueda pedir a mí. Ahora, hay personas que se creen más que Cristo, pues no, y te exigen. No le hagas caso. Hermano, no le hagas caso. Si alguien te pide más que Cristo, tranquilo. Sí. No importa si es el pastor, el profesor de la escuela dominical, tu esposo, tu esposa, quien sea. Tu líder, lo que sea, ¿no? O sea, sí, hay gente que es así, por personalidad, o porque tiene una obsesión, o porque le andan mirando la quinta pata al gato, como dicen, ¿verdad? Y se le cargan a una persona, ¿no? Pero no. O a varias. O sea, la cuestión es personal, es tú y el Señor, yo y el Señor. Exactamente. Yo no. O sea, esta mano no le puede decir a esta otra mano, ¿verdad?, que es mejor que esta. Porque, tú eres zurdo y esta es derecha, ¿no? Cada uno hace su rol, ¿no? Entonces, muy importante eso. Ahora, en estos versículos, en estos 3 versículos, hay 3 factores que tienen que ver con la conciencia, con el juicio, con mantener el buen testimonio, con aquello que te da autoridad para ministrar la palabra del Señor. Con aquello que cuando tú compartes la palabra del Señor, no va a ser un estorbo. Y aquí hay algunas pautas, ¿verdad?, para nuestra vida, para mantener esa libertad, esa autoridad, esa influencia de parte del Señor, que por un lado nosotros podemos estar quizás ante los ojos de la gente, como nos pareció cuando leímos el texto, ¿verdad?, como Pablo, un poco hasta orgullosos, pero al mismo tiempo estamos humildes porque, wow, ¿no?
Ahora, el primer factor, hay tres factores. El primer factor es el factor del juicio. El verso 3, lo leemos, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Esta es la parte como que suena orgullosa, ¿no? De Pablo. O por tribunal humano. ¡Wow! O sea que él no cree en las autoridades. ¿Eso es lo que está diciendo él ahí? ¿Que él no cree en las autoridades? No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo en muy poco tengo. O sea que para mí, el juicio de los hombres y de las autoridades de este mundo, en realidad comparado, porque ese es el contexto, comparado con la autoridad del Dios y juez, y que hace juicio perfecto y santo, el Señor Jesucristo, no se compara. Entonces puede sonar así como, muy orgulloso, muy vanidoso, muy sobrado, ¿no? Pero no, el texto dice a continuación, verso 3 dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Un verdadero hombre no está ni confiado ni esperando que otros lo juzguen, ¿no? Sabe que lo van a juzgar. Cuando usted predica el evangelio, lo van a juzgar, lo van a criticar. Porque la gente no entiende. Aún sus hermanos que son más débiles en la fe, o que quizás por alguna circunstancia, por falta de relación con Cristo, están andando en la carne que no debe ser, lo van a criticar. Dígale a un hermano carnal algo, ¿cómo reacciona? Ay, gracias, mi hermano, por haberme hablado. O ahí empieza la crítica y la murmuración, ¿verdad? Pablo no esperaba ni se exponía que ningún hombre o los hombres lo juzguen, aun cuando sabía que eso iba a ocurrir, pero mucho menos en la iglesia. En el sentido de condenar su conducta, en el sentido de condenar su conducta ética o moral en Cristo. Él no se arriesgaba, él caminaba derechito con el Señor, al punto donde ni él mismo se juzgaba, ¿no? ¿Por qué? Cuando él dice ni él mismo se juzgaba, no se está refiriendo a no criticarse, ¿no? Se está refiriendo realmente en el sentido de acusarse, ¿no? De no acusarse. Lo que quiere decir que continuamente él se estaba evaluando, revisando su vida, tanto delante de los hombres como de Dios. En otras palabras, cuando dice, ¿verdad?, que él no se juzgaba, quiere decir que él mantenía una vida lo más agradable posible, al punto de que pues no había necesidad de estarse juzgando y siendo severo con él mismo. Primero porque él entendía que el juicio de Dios, o que Dios ya había levantado todo juicio de la vida de él, lo había perdonado, ¿no? Ahora, no porque no pueda o no haya alguna autoridad humana sobre él, es que dice él esto. Su idea era más grande que esto. Él creía en un Dios tan grande como el Dios que es juez y Señor de todo, y en quien todo el juicio primero y final de todo es que Cristo. En otras palabras, él ni siquiera se atrevía a juzgarse a sí mismo, porque sabía que Cristo lo podía juzgar correctamente o más severamente. Entonces él ni siquiera lo intentaba, por eso él buscaba agradar al Señor y hacer las cosas como para el Señor. Lo que quiere decir es que no lo asustaban los juicios o los jueces humanos, porque él vivía y rendía cuentas a Dios. Y cuando uno vive para Dios y para darle cuenta a Dios, no es que uno no va a permitir que nadie le pregunte lo que uno está haciendo, por qué lo está haciendo. Pero su nivel de rendir cuentas es mucho mayor. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. En realidad, en blanco y negro, él lo dice en otras partes de la Biblia también, él no está para agradar a los hombres, sino a Dios.
Entonces, cuando uno agrada a Dios y no a los hombres, resulta que por agradar a Dios, en general, vamos a decirlo así, los hombres resultan agradados, y como dijo el hermano, estamos en paz con todos los hombres, justamente por eso. Ahora, de que vamos a complacer a todos, olvídese. No. No, no, no. Ya sea porque si usted lo hace bien, van a aprovecharse y tomar ventaja de usted, ya sea que porque usted lo hace bien, ¿verdad? Así mismo lo van a criticar, ¿verdad? Diciendo que usted es un fanático. Es lo uno o lo otro. Nunca vamos a agradar a la gente. Por eso Pablo decía, no, 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 no. Yo me mantengo para agradar al Señor y punto. Y ahí muere el asunto, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, en ese sentido, él quiere decir que no lo asustaban ni los hombres ni los jueces humanos. No es que él los despreciaba, pero le daba más valor, eso sí, al Señor. Por eso yo tengo en poco a los otros, pero no en el sentido de tener un grado de superioridad o sentirse orgulloso. Y que no aceptara O que no aceptara, ¿verdad? Si la embarraba y le venían a... Te pasaste la roja y él dice, no, 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 yo soy siervo de Cristo, a mí no me vengan a meter un ticket. ¿Ah, sí? Ok, doble. Privilegios. Claro, exacto. Ok, eso es en cuanto al factor número 1, el factor de juicio. El otro es el factor de la conciencia, verso 4. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, wow, eso también sonó así como fuertísimo, aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Usted podría decir eso? Por lo menos de los últimos 3 días, del domingo para acá. No, para acá, de hoy mismo. Hoy mismo. Sí, pastor, hoy mismo. ¿Verdad? Hoy día me llamó una señora, ¿verdad? Y sí, que aquí, que allá, que esto, que este otro. Y la verdad es que ya me estaba sacando de casilla. Yo lo sacó. Y entonces yo que hablaba así un poquito fuerte, ¿no? Pero me empecé a sentir mal. Aunque tenía la razón, me sentía así incómodo, ¿no? Sí, inmediatamente, ¿no? Por mi conciencia. Porque lo que estaba diciendo, no le estaba diciendo ninguna grosería. No, estaba poniendo un poquito de presión para que, oye, yo soy el que estoy a cargo de esta situación, no tú, ¿no? Entonces le puse un poquito de presión, pero me sentí incómodo, ¿no? Y el Señor me habló, ¿no? Suave, tranquilo. Y lo hice y fue mejor. Dale, Exacto. Porque si yo seguía, a lo mejor ganaba toda la situación y la circunstancia y la discusión, pero al final yo sé cómo me voy a sentir. No sé si a ustedes les pasa. No sé, claro. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, después, aunque tú sabes que estás en lo correcto y que dijiste lo correcto, pero a veces el cómo lo dijiste es lo que te crea el problema, ¿no? Pero delante del Señor, como Él me juzga, yo no quiero que mi conciencia, meterme en problemas con mi conciencia. ¿Por qué? Porque primariamente, la primera cosa que Dios usa, o el Espíritu Santo usa, para trincarte, hacerte un pequeño ajuste, es la conciencia. Fíjense bien, si los inconversos, ¿verdad? Dios en un sentido general le ha dado a todo el mundo la conciencia para identificar lo que está bien y lo que está mal. Ya sea que es fanático, ciego, pecador, medio pecador, 3/4 pecador o pecador completo. Igual, la conciencia funciona igual en todos. Ahora, cuando hablamos de sensibilidad, ¿verdad? Al Espíritu Santo, hay que tener cuidado. Da escalofrío. Entonces tú sumas la conciencia más el Espíritu Santo que ilustra la conciencia. O sea, hace que tu conciencia sea, ¿no? ¿Cuántos han afilado cuchillo? ¿Cómo? Afilar cuchillo. ¿Has afilado un cuchillo alguna vez? ¿Ah? Un cuchillo sin afilar, tú le haces así, tú dices, no, esto no necesito. Pero tú le haces un cuchillito así, y solo por saber que está afilado, ¿qué uno hace? Tú no te pones a probar en tu mano, lo tocas así de lejito. Bueno, con el Espíritu Santo es exactamente, es cuchillo afilado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae palabra. Y esa palabra rápidamente ilustra, guía, afila tu conciencia. Y cuando tu conciencia está bien afilada,
te corta. ¿No? Y eso es lo que hace la palabra. Ok, el factor de la conciencia. Verso 4 dice, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Importante eso. Recuerde eso, ¿no? Cada vez que alguien lo acuse, ¿ya? Usted lo primero que haga, revise su conciencia. Segundo, deje que el Espíritu Santo le hable. Y aún así, quien realmente nos juzga es el Señor. Y si esto no trae edificación a su vida, entonces simplemente esa persona fue un instrumento del diablo para acusarlo. Recuerde que el diablo es acusador, ¿no? Y muchas acusaciones simplemente vienen a nuestra vida para destruirnos, para quitarnos autoridad, para debilitarnos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y simplemente o fundamentalmente para que después no hablemos la palabra del Señor. Cuando usted se siente culpable, ¿usted habla con libertad? Habla despacito. Se vuelve tímido. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, ¿verdad? Lo que hacía Pablo, se aseguraba de que no fuera pecado, sino más la estricta voluntad de Dios. Aunque esto ofendiera la conciencia de otros, ¿sabes? Él no tenía problema. Él no andaba buscando, por supuesto, ofender a la gente, pero muchas veces la gente reaccionaba por causa del evangelio que predicaba. Yo nunca me voy a olvidar del esposo de la hermana, ¿verdad? Cuando yo predicaba, ¿verdad? El esposo llegaba a la casa y le decía, pero, yeah, yes. Sorry to interrupt. I forgive you. This time. Yes, sir. No, I need your bag. Does it have all your stuff in it? Yeah. Okay. That's it. What Okay. you need. Ma, ¿qué pasó? Hello, world. Ok, entonces, hay gente que reacciona, ¿verdad? Y es el Señor hablándoles. El esposo de la hermana, ¿verdad? Llegaba a la casa y decía, pero amor, ¿por qué tú le contaste toda mi vida al pastor? Mira, él estuvo predicando de esto, de esto, de esto. Y justo, a veces coincidía con cosas que habían hablado. Pero el hermano no me había dicho absolutamente nada a mí. Pero es la conciencia, ¿sí ves? Dios usando su palabra para hablar. Ahora, la gente va a reaccionar al evangelio. Algunos bien y otros mal. Por lo general, usted va a saber que el evangelio, la palabra del Señor, le está hablando no porque usted se sienta culpable, aun cuando sea culpable. ¿Sí entiende la diferencia? No es que usted se sienta culpable, aunque sea culpable. Lo que hace el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, es denunciar su pecado para que usted lo vea. No es que Dios viene a usted a acusarlo. No, Dios le muestra la cosa mala, que es diferente. ¿Para qué? Para que usted se quebrante, para que usted se dé cuenta, para que usted se rinda, para que vea que Dios es santo, 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 y de que usted es pecador, pecador y pecador, y que no merece que Dios ni siquiera le dé atención, ni siquiera hable con usted, ni siquiera le preste algún tipo de atención o interés. Cero. ¿No? Cuando uno entiende eso, wow, Dios mío, porque a mí, Pablo lo decía, y yo como un abortivo, dice, como el último, dice, como la basura, el estiércol de este mundo, fui recogido por el Señor. Wow. Eso quiere decir que Dios le habló. Y eso nunca debemos perderlo, ¿eh? Es interesante porque el apóstol Pablo, solamente en el libro de los Hechos, lo menciona 3 veces cuando da su testimonio. Y él se considera a sí mismo, y en sus cartas luego también, él se considera lo último, la última rueda de la carreta, como se dice. Ahora, esto fue lo que pasó, por ejemplo, cómo la gente reacciona, ¿no? Y quiero poner un ejemplo de estar bien en la conciencia y ser usado con esa conciencia limpia como un siervo de Cristo
trayendo el misterio de Dios, siendo fiel y permanecer, y el impacto que eso puede causar. Pero al mismo tiempo, un impacto que puede causar ofensa, un revolú, una reacción, que aunque sabemos, bíblicamente hablando, ¿verdad?, como Dios ve las cosas, que es contra Dios, pero el que la va a recibir va a ser usted y yo, porque usted es el portador, y es lo que la gente primero ve. Entonces contra usted se van a ir. Por ejemplo, mire, abran su Biblia en Hechos capítulo 19, verso 23. Hechos 19, Hechos 19, o capítulo 19, versos 23 en adelante. Mire, vamos a ver una situación que ocurrió en Éfeso, donde fue a predicar el apóstol, ¿no?, Pablo, justamente con conciencia limpia. Pero la conciencia de los que lo escucharon saltaron, se rebelaron, ¿no?, y le hicieron tremendo problema, ¿no? Mira, dice, verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, recuerden que se llamaba a los cristianos los del camino. Después se los llamó los cristianos, ¿no? Así que a una iglesia le pueden poner el camino, porque Cristo es el camino. A otra iglesia le pueden poner la verdad, porque Cristo es la verdad. Y a otra iglesia le pueden poner vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. De hecho se ve. Verso 24 dice, porque un platero, alguien que trabajaba con plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Típico. El engaño a la gente, ¿verdad?, de los ídolos que sabemos que no son nada. Bueno, esto que acabo de decir probablemente a alguien ofendió. ¿No? Qué pena, pero esa es la verdad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Pablo estaba predicando eso. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Ha apartado, mira la palabra que está diciendo. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, todos nosotros sabemos eso, que un Dios no puede ser hecho con una mano, o con las manos, o con un molde, como ellos usaban, ¿verdad?, poniéndolo en el fuego, ¿verdad?, estos moldes, para crear las estatuillas. Un Dios, o el verdadero Dios, es el que ha creado todo. O sea, el verdadero Dios es creador. A Él nadie lo puede crear. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, por esa lógica espiritual, que cualquier otra cosa que se llame Dios no es Dios. Porque Dios no puede ser creado por manos de hombres. Ahora, quizás a nosotros como creyentes esto nos parece básico, sencillo, fundamental, obvio, lógico. Pero para una persona, ¿verdad?, que tiene a un Dios del porte que sea, que fue hecho por manos humanas, ese es Dios, pues. Y usted le va a decir, no, mira, esto es basura, no sirve para nada. Esto no es Dios. Por supuesto que se va a ofender esa persona. Y la única manera de usted tener esa autoridad, esa influencia para decir eso, es que usted tenga una conciencia limpia. De que usted no sea juzgado en cosas que estén fallando en su vida. En otras palabras, que usted pueda mostrar con su propia vida que efectivamente usted cree en el Dios y Padre, creador de todo el universo, y que por eso vive el tipo de vida que vive, con una conciencia tranquila, limpia. Luego dice aquí, verso 27, después de decir que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana,
que era en esa época, en ese tiempo, ahí en Efesio, en esa área, pues venían de todas partes del mundo conocido aquel entonces, dicho sea, era el templo principal. Dice, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, verso 27, sino que también el templo de la gran diosa sea estimado en nada. ¿Sí ve el temor que tenía? El hombre está preocupado, está ofendido con esto. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Diana era la Coca-Cola en el desierto en ese tiempo. Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira, se ofendieron. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Como ustedes saben, pues ahí tuvo que salir arrancando porque los empezaron a bloquear. Pero no tenían de qué acusarlos. ¿Eh? Ellos estaban bien. La palabra del Señor puede generar esto. Ahora, puede ser que en estos momentos, ¿verdad? Es interesante porque cuando esto ocurrió, Pablo, ¿verdad? Y los otros que estaban con él tuvieron que irse y salvar su vida. Sin embargo, ¿qué pasó? Después, a la vuelta de un tiempo, ¿verdad? Eso que ellos hicieron ahí sirvió para dejar preparado el terreno para que algunos creyeran. Y se fundó la iglesia de los Efesios. Por eso el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, porque ya se creó una iglesia. Una carta preciosa, dicho sea de paso. Estos hermanos ahí eran, pero wow, ¿no? Y ellos se levantaron realmente esta iglesia como templo del Dios viviente. Cuando antes ellos estaban siguiendo al templo, miren, más que seguir a Diana, ellos seguían el templo de Diana, porque compraban los templillos. El templillo era lo que le traía la suerte, lo que le traía todas las cosas buenas, espirituales a ellos. Por eso compraban los templillos, y parece que eran bien caros, porque dice que toda nuestra riqueza depende de hacer o no hacer los templillos. Y de su economía. Exactamente. Pero ¿cuál es el punto aquí, verdad? Que esto puede ofender. La fama de Pablo amenazó a este platero llamado Demetrio, porque vio amenazado su negocio de hacer templillos a la diosa griega Diana. Ahora, si usted se llama Diana, yo tengo algunas amigas Diana, no tiene que cambiarse el nombre por si acaso. No solo por dinero, sino que reaccionaron con ofensa, porque su negocio se desacreditaba por la predicación de Pablo que decía, no son dioses los que se hacen con las manos. Ustedes han escuchado a veces que a un niño bonito o a una niña bonita uno le dice, uy, qué adorable que es. ¿Qué estamos haciendo ahí? O sea, veamos el lado humano, bueno, amoroso de eso. Lo que estamos haciendo, primero, expresando nuestro cariño, nuestro amor, nuestra admiración. Gracias a Dios, un bebé no entiende lo que estamos diciendo. Pero a veces los niños crecen y se les va diciendo eso mismo. Qué adorable que eres. De hecho, en las relaciones, ¿verdad?, de pareja, a veces, ¿verdad?, el concepto de amor llega al nivel de la divinización de la otra persona. ¿Han escuchado esas canciones cortavena, verdad? Donde él o ella está mejor que Diana. Pero son cositas, ¿verdad? Que si usted no anda bien con el Señor, si se la cuentan, usted como que no las agarra. Pero si usted está bien con el Señor, hasta ve más allá y le agrega esto, ¿verdad?, lo que necesita. No se creía justificado, es decir, no creía que era perfecto y sin mancha. En el verso 4 estamos todavía, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero estaba él expuesto al juicio de Dios. De hecho, él se exponía al juicio de Dios y no al juicio humano. Él consideraba que el juicio de Dios era superior y el de los hombres era menor. En el mundo actual en el cual vivimos,
las cosas están cambiando bastante. Donde no existe la ley de Dios, no se considera a Dios como juez. De hecho, muchos creyentes no ven a Dios como un juez. Dios es amor y hasta ahí llega. Pero no. De hecho, a Cristo no lo ven como un juez. Y la Biblia dice que Cristo es el juez justo y el que va a juzgar todas las cosas al final de los tiempos. Todo el juicio, la Biblia dice que todo el juicio Dios se lo ha dado ¿a quién? A su Hijo. Él es el que realmente nos va a juzgar en todo. Entonces nosotros vemos a un Cristo amigote, compañerito nuestro, de nuestras dificultades, ¿verdad? Dios blandengue. Un Dios blandengue, ¿verdad? Lo vemos como, no lo vemos ni siquiera como doctor, lo vemos como enfermero. ¿Ah? O ayudante de enfermería. Que no va a ser casi Sí, todo. lo vemos, ¿verdad? Como un financista o un ayudante de finanzas. Un compadre para resolver nuestros problemas, ¿no? Por eso Jesús se le dio la vuelta, como vimos el domingo, a la gente y a sus propias iglesias. ¿Se quieren ir ustedes también? Pues si ustedes van a estar creyendo como están creyendo hasta ahora, no. Mire, yo soy Dios, yo no merezco que ustedes crean de esa manera en mí. Eso es lo que les digo en otras palabras. Pero a veces nosotros como que a Cristo, ¿verdad? Lo reducimos a los templillos de Diana. ¿Ah? Y lo queremos, ¿no? Hasta poner patas arriba a Cristo. Si no nos da todo lo que nos da, ¿no? Pensamos que con una sacudidita ya vamos a solucionar nuestro problema financiero. Como no salió más, entonces lo seguimos sacudiendo a ver si se quedó una moneda por ahí guardada, como el chanchito. Pero eso no, eso es coger a Dios con las manos. Cuando yo puedo coger a Dios con las manos, entonces yo lo hice a Dios. Ahora, el Dios que usted y yo tenemos, ¿es un Dios forjado por usted, aceptado por usted? ¿O un Dios al cual Dios lo aceptó a usted? Dios lo hizo a usted, donde Dios es soberano, donde Él es Rey y Señor. Donde yo le pregunto a Él y Él no me tiene que preguntar nada a mí. Pero hay esta idea hoy día de que Dios me tiene que consultar a mí, que me tiene que preguntar a mí si vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto. Muchas de las oraciones son así. Vamos a decir, tenemos que salir a evangelizar. Entonces uno se pregunta, ¿será que Dios quiere que yo vaya? O sea, la invitación es para todos. Y es la voluntad de Dios para todos. Pero la pregunta es, ¿será que Dios quiere que yo vaya? Es como que Dios me tiene que contestar a mí en vez de yo contestarle a Él. Sí, Dios, tú quieres que yo vaya, pero no tengo ganas, pero Señor, voy a someter esta actitud a la obediencia de Cristo. Y voy a ir a pesar de Él. Pero tenemos esa tendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está funcionando así. El mundo no reconoce la ley de Dios y tampoco está reconociendo la autoridad. Mira lo que pasó en el Congreso esta semana. La gente tomando la justicia por sus manos. Pero eso no nos debe sorprender. Hermano, eso no es nuevo, esto ha pasado toda la vida. Gracias a ti. Simplemente usted vea todas las películas. Todas las películas. Las películas, entre comillas, buenas, pues, ¿no? Todas las películas, es interesante, las calificamos de buenas. ¿Por qué? Porque vence, ¿qué cosa? Siempre vence el bien, ¿verdad? Y pierde el malo. Pero ¿cómo es que gana el bien? ¿Cómo es que gana el bueno? ¿Se han dado cuenta? ¿Obedeciendo la palabra de Dios o qué? Con respecto a la justicia. Haciendo su propia justicia. Todas las películas buenas, que son la mayoría de Hollywood, en todas se hace, ¿verdad? El personaje que hace de bueno hace su propia justicia. No es la justicia de la ley, no es la justicia de la policía, lo que dijo el juez, lo que dijo el gobernante, lo que sea. Cada uno hizo su propia justicia. Y nosotros tenemos la misma tendencia como creyentes. Agarramos a Dios, lo dejamos bien sentadito allá en su trono y nosotros hacemos nuestra justicia. Dios me ha dado sabiduría para hacer esto y esto.
Y por eso cometemos errores, nos metemos en problemas, en vez de dejar que Dios haga su voluntad. Ah, no, yo le voy a hablar a este hermano y a esta hermana. Usted no tiene por qué hablar a mí así. Y aquí lo voy a agarrar. Usted sabe, mira, y usamos esta frase. Usted sabe quién soy yo. Con eso tú lo cacheteaste. Eso es humanismo, eso es tomar la justicia en tus propias manos. Cuando tú le dices a una persona, tú sabes quién soy yo, te estás poniendo sobre esa persona, estás haciendo tu justicia, o humillarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque Jesús dice que cuando lo acusaban, cuando lo trataban mal, dice que él enmudecía y encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro. Entonces, la mejor pelea es la que no se pelea cuando uno está con el Señor. Deja que Él pelee por ti. A menos que Él te diga que pelees. Pero bíblicamente, nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, dice. Resistimos a la gente, pero no resistimos al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. En muchos casos, por eso es que la gente anda huyendo de nosotros, porque lo andamos resistiendo a ellos. Ahora. Pero ese término, pastor, ¿Cuál? Resistir al diablo es tratar de no hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es resistir al diablo. Claro, esa es la estrategia, Sí. ¿no? Pero Cristo nos enseñó a resistir al diablo como Él lo resistió. ¿Cómo Cristo resistió al diablo? Una palabra. Cuando Él fue tentado en el desierto. Todo lo que hizo. ¿Verdad? Escrito está, escrito está, escrito está. Lo cacheteó, ¿verdad? Con la Biblia, de ida y de vuelta. Pero eso nosotros no podemos hacer con la gente. Agarrarlos a bibliazos. No. Podemos compartir la palabra del Señor. Mira, hermano, mira, hermana, pero la Biblia dice, ¿verdad? Y orando para que no le entre. Y eso toma tiempo, porque son procesos de vida. Al diablo usted no tiene que rogarle, mira, diablito, tú sabes que la Biblia dice, no, al diablo usted tiene que darle duro con la Biblia, tal cual como la Biblia está, escrito está. Y si usted tiene mala conciencia y puede ser acusado por algo, pues el que va a salir arrancando va a ser como uno o los 7 hijos de Seba. Ay, sí. Pelado. Pelado, porque le quitaban la ropa y salieron arrancando desnudos, ¿no? Que se les veía, no quiero decir eso. Ahora el verso 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿verdad? No, por eso soy justificado, pero el que me justifica es el Señor. Él sabía que era un hombre imperfecto, pero a quien en última instancia iba a dar cuenta no sería a los hombres. Porque los hombres, escúcheme bien, los hombres no son parte del tribunal de Cristo, sino Cristo mismo. Esto trae mayor responsabilidad y santidad de parte de nosotros. El apóstol Pablo sabía eso. Entonces, si yo no quiero que los hombres me juzguen, yo tengo que estar muy claro que el que me va a juzgar, en serio, de verdad, ¿quién es? El Señor. O sea, no es un asunto de, él tiene esa función, él tiene ese título. No, él lo va a hacer. Él te va a agarrar por un día por el cuello. Oye, ¿qué hiciste? Bueno, por así decirlo, ¿no? Para que nos duele un poco, ¿no? Para que no estemos tan insensibles. Porque a veces nosotros estamos tan místicos, espirituales, tan teológicos, tan doctrinales, que sabemos mucho de quién es Dios, pero en la práctica no lo asociamos con nuestra naturaleza, con nuestras debilidades, con este cuerpo pecaminoso, con nuestras tendencias, ¿verdad? Con nuestros peros, debilidades, lo que sea. Y entonces, claro, sí, no, Dios es juez, Dios es soberano. Sí, ¿tú sabes lo que significa eso en la vida diaria? Que no vas a dar ni un paso, sino horas antes de salir de tu casa. Cosas como esa. ¿Te vas a decir algo? No, la camisa. Está bien. Ok, el último versículo, verso 5. El factor de tiempo y prudencia, muy importante.
Pablo lo tenía claro. La otra motivación de Pablo era que los creyentes no debían poner los ojos en los hombres, sino en Cristo. Específicamente, debían tener sus ojos puestos en la venida del Señor. Mire, él pone sus ojos en Cristo como juez, pero al mismo tiempo pone sus ojos en Cristo como el Rey y Señor que pronto viene. Y que puede aparecer en cualquier momento. Entonces, si tú sabes que alguien va a llegar en cualquier momento, tú estás preparado para recibir a esa persona. Esa era la idea del apóstol Pablo. No solamente es mi juez, que un día le voy a dar cuenta. No. Yo sé que en cualquier momento él puede venir, no como un bebé, sino como juez y señor. Y estoy preparado. ¿No? Qué lindo, Navidad, el bebito, el niño Jesús. Vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Ok. Sí, pero no te olvides que Jesús puede venir en Navidad. Y no va a venir como bebé, sino como Señor y juez para tu vida y la mía. Ahora, específicamente la venida del Señor para ser encontrados irreprensibles. Entonces, la idea es, no sé si, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas? Todos, ¿no? Ok. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, ¿cuántos de ustedes son hermano mayor? Ok. ¿Alguna vez les tocó llamar la atención a sus hermanos cuando no estaban su papá y su mamá? Y agarrarlos de la... Ajá. ¿Cuántos de ustedes, como yo, no fuimos más severos que papá y mamá con nuestro hermano y con nuestra hermana? Creo que todos caímos en esa, aunque sea una vez en la vida. Ok, piensen en esto. No les pasó por la mente, ¿no? No les pasó esta idea de que cuando estaban pelando a su hermano, ¿verdad? O a su hermana, le estaban dando y le estaban llamando la atención, o lo que sea, lo estaban castigando y asumiendo el rol de papá y mamá más que ellos mismos, ¿no les pasó por la mente? ¿Y si en estos momentos llegara mi papá o llegara mi mamá y me pillara haciendo lo que estoy haciendo? Uno lo hacía rapidito, ¿verdad? Justamente para evitar eso. Yo estaba del otro lado. Yo ¿No? no. Hacía A ustedes eran los que les daban. Soy el menor. A usted era el menor. Por eso pregunté quién tenía un hermano mayor, ¿no? Pero los que hemos estado en esa posición sabemos y pasó por nuestra mente. Si llegara mi papi y llegara mi mami en este momento. Así que uno rapidito terminaba, emprendía el castigo o lo que sea y rapidito lo dejaba por si llegaba. De todas maneras había un riesgo porque sabía que lo iban a acusar a uno. Pero yo me acuerdo clarito de la actitud que mi hermano Luis Enrique usaba conmigo. Ajá. Era duro. ¿Duro? Más que mi papá que jamás me pegó. Es que así es, pues. El hermano mayor es más duro que el papá y la mamá. Es excesivamente imprudente por falta de experiencia y porque no tiene la posición o el rol y la carga de papá y mamá, porque no es tu hijo, es tu hermano. Y entonces, para tu hermano y tu hermana, tú no quieres que le pase nada malo, porque a lo mejor ya tú pasaste algo malo. Entonces tú te sobrepasas, generalmente en el castigo. Pero la motivación es buena, pero el castigo es equivocado. Ah, sí, yo creo que mi hermano no se mete en problemas, ¿no? Por eso le voy a dar duro, ¿no? Pero la forma es totalmente equivocada, ¿no? Pablo entendía que nos podemos equivocar, pero que al fin y al cabo Dios es el que juzga las intenciones del corazón. Si ven el verso 5, repitámoslo, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren esa frase: y manifestará las intenciones del corazón. Ahora, esto de las intenciones del corazón no es una excusa para nosotros hacer lo que está mal. Porque muchas veces, por lo menos en el mundo, aquellos que son paganos, que no conocen al Señor, ¿verdad?, tienen esta frase: no, pero Dios conoce la intención de mi corazón. ¿Has escuchado esa frase? A lo mejor hasta como yo la dijimos en algún momento. Pero en realidad es una excusa para hacer o justificar algo malo. Sí. No, Dios conoce mi corazón. Pero es verdad que lo conoce.
Claro que conoce tu corazón, ¿no? Y sabe, ¿no?, que no es bueno, y lo peor es que sabe cuál fue la maldad que había, o sea, la maldad que estuvo empujando la intención de tu corazón. Quizás tu intención, o tu primera intención fue buena, pero lo que estaba detrás, ¿verdad? Tú y el Señor saben que era malo. Pero eso Dios lo va a revelar un día. Ahora, no quiere decir que todos son así. Pero generalmente cuando hacemos algo malo, la explicación que le damos a Dios o a nosotros mismos es esa. Dios conoce las intenciones de mi corazón. Pero ustedes ya lo explicaron, mejor que yo. Sí, la intención que hay no es buena, simplemente es mala. Hay maldad en el corazón. Por eso debemos ser prudentes en evaluar las cosas como la ven nuestros ojos. Dios es el que realmente, el único que conoce el corazón de otra persona. ¿No? Ah, no, pero es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí, pero tú sabes exactamente lo que hay detrás. Tú puedes mirar el fruto, ¿verdad? Pero tú sabes exactamente cuál fue la motivación. Hay personas que hacen cosas buenas, pero su intención, ¿cuál es? Claro. Si es mala, así es, ¿no? El ladrón no se te aparece, ¿verdad?, como un ladrón. Para robarte, se aparece como una persona amiga tuya. Se acerca de la manera más agradable, tranquila y disimulada posible. Él no te dice, mira, date cuenta, yo soy el ladrón, te voy a robar. Él no te dice eso. Así que uno puede evaluar el fruto, ¿verdad? No todo fruto es fruto, en realidad. Puede parecer un buen fruto, pero tenemos que aprender a darnos cuenta. Y de eso vamos a hablar brevito porque se me está acabando el tiempo y ya estoy terminando. Dice, con respecto a ser juzgados a las intenciones del corazón, debemos mantenernos permeables a la palabra del Señor. Porque es fácil ser engañado. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Yo sé que la mayoría conoce este versículo que habla de la palabra de Dios. Típico, ¿verdad? Un versículo emblema que conocemos los cristianos. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, de dos filos, y penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la profundidad de la palabra del Señor es tremenda. Ahora, mire cómo termina el versículo. Dice, y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosa? Intenciones del corazón. Generalmente, usted puede pensar una cosa y no siempre cuadrar o ir igual que la intención de su corazón. Usted puede tener una buena intención, pero sus pensamientos a veces no están tan obedientes a Cristo y usted sale disparado con otra cosa. Es lo uno o lo otro. Cuesta mucho hacer que estas dos vayan iguales. Lo que usted piensa y la intención que usted tiene. Usted tiene que estar bien pegado al Antiguo y al Nuevo Testamento para crear el balance de las dos alas. Porque si no, se va a ir por un lado. Ahora, esta expresión, hermano, para ir concluyendo. Discierne, dice, discierne las intenciones del corazón. ¿Qué significa la palabra discernir para ustedes? En castellano. ¿Ah? Como darse cuenta de algo. Sí, exacto, darte cuenta de algo, exacto. ¿Qué más? Sí, darnos cuenta de algo. ¿Qué más significa discernir? Entender. Entender. Analizarlo. Analizarlo con un sentido de qué? Sí, de ir más allá de lo que usted ve, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Investigar. ¿Ah? Descubre. Investigar, exacto. Descubre Descubrir realmente lo que hay ahí, exacto, así es. Interesante, porque en el griego, si quieren lo anotan, porque es muy interesante esto, hermano. En el griego, la palabra cuando dice discernir, que es la palabra que está usando el apóstol Pablo
en el capítulo 4 de Primera de Corintios es la misma que usa Marcos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4. Es la misma palabra, discernir. Los dos es la misma palabra en el idioma griego. Anótenla. Es la palabra kritikos. ¿Le suena parecido, familiar a algo? Kritikos. Exacto, de donde viene nuestra palabra criticar. Pastor, qué bueno que dijo eso, porque ahora yo voy a criticar. Bueno, entonces usted se va a criticar a sí mismo primero, pues, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él dice que la crítica, o toda crítica que él tenía, la sometía primero ¿a qué cosa? A Cristo el Señor, a Cristo el juez y a Cristo el Rey que pronto viene. ¡Ah! ¿Qué diferencia? Ahí sí yo te acepto una crítica. Pero tú me vienes con una crítica con mala intención, ¿verdad? ¿Cómo se dice en el castellano, no? La crítica malintencionada. No la crítica edificante. Ahora sabemos cuál es la crítica edificante. Bíblicamente hablando, la crítica que edifica es la crítica donde yo soy siervo de Cristo, donde Cristo es el Señor y donde Cristo es el Rey que pronto viene y me cuido de no hacer daño. De eso está hablando aquí. Cuando dice, discierne las intenciones del corazón, las mías y las de los demás. O sea, tengo una crítica basada en la autoridad de que yo soy, de que Cristo es el Señor, de que el Señor viene y de que el Señor es juez. Porque todo puede ser usado en mí. Exactamente. En mi contra, ¿no? Entonces sí, de ahí viene nuestra palabra criticar, relativo a estar haciendo un juicio, una evaluación, desarrollar una habilidad de juzgar con justo juicio. Realmente eso es lo que quiere decir. Juzgar con justo juicio significa discernir. También significa discriminar, no en el sentido de la cuestión racial, ¿no? Discriminar, separar entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Hasta yo aprendí nomás a diferenciar lo malo y lo bueno, entre lo malo y lo bueno. Pero en Cristo Jesús aprendemos a criticar, discernir, diferenciar entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Bueno, esto no es malo. Sí, esto es bueno, sí, pero ¿sabes qué? Si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, a lo mejor hay algo mejor. Me encanta eso. Y muchas veces los cristianos caemos en esta trampa. El peor enemigo de lo mejor, ¿saben cuál es? Lo bueno. Por eso no probamos lo mejor de Cristo. Simplemente, no hay nada malo. Sí, pero te perdiste lo mejor de Cristo. Y mucha gente se va a ir al infierno por seguir y hacer lo bueno. Por seguir y hacer lo bueno, pero no por hacer lo mejor, que es la voluntad de Dios. También discernir es distinguir, tan simple como esto, entre una cosa y otra. Cuando la palabra del Señor entra a nuestras vidas, justamente nos hace diferenciar entre una cosa y otra cosa, ¿no? Muy importante. Vamos a leer 1 Samuel, con esto, ya, ahora sí terminamos. 1 Samuel 16. GB. I have a problem with the battery. Can you wait a little bit? Can you wait a little bit? The new power supply? Yeah. Okay. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Mira, este versículo es clave. Y márquelo en su Biblia, yo lo tengo bien marcadito. Dice, 1 Samuel 16, 7.
Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Sí ves? Ahí ya estamos discerniendo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. O las intenciones del corazón, quiere decir el texto. Ok. Debemos buscar la alabanza de Dios, no la de los hombres. No en el sentido de que alimente nuestro orgullo y vanidad, sino en el sentido de que Dios nos apruebe en lo que hacemos, que nos expongamos a ser descalificados por Dios, ¿verdad? Que no nos expongamos a ser descalificados por Dios. Que el Señor, ¿verdad? Y que nosotros busquemos, ¿verdad? Esa expresión de que un día el Señor nos va a dar a todos. Espero. Bien, buen siervo. O sea, hacerlo para Él, pero para que Él diga esa alabanza de nosotros. Punto de aplicación y chequeo de integridad. ¿Vivo como quien quiere ser juzgado por Cristo y no por los hombres? ¿Cómo está mi conciencia frente a los que no son cristianos? ¿Ando juzgando las intenciones del corazón de la gente o eso se lo dejo a Dios? Oye, porque algunos tienen vista de rayos X espirituales, ¿se han dado cuenta? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué criticones que son! No sé cómo hacen. Para pensar, debemos hacer todas las cosas delante del Señor para no ser juzgados. Esa es nuestra mayor protección. Hacer las cosas delante del Señor y santo remedio, hermano. El Señor va a ser glorificado. Bien, hermanos, ahí lo dejamos. Vamos a orar. ¿Hay alguna petición de oración para apoyar esta noche? Anita.